Ha llegado el momento de conectarnos con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomumTelesur y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que preparamos para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestro itinerario tecnocientífico de inmediato. Veamos. En este capítulo de Atomum, nuestra bitácora cognitiva nos sitúa en uno de los corazones de la química, porque nos centraremos en la trascendencia de la tabla periódica, con más de 150 años de haber sido creada desde que el químico ruso Dmitry Mendeleev descubriera esta manera particular en la cual los científicos pueden discernir rápidamente las propiedades de los elementos individuales, como su masa, número de electrones, configuración de electrones y sus propiedades químicas únicas, ya que la química es vida, un axioma que nos demuestra la importancia que tiene la relación de sus elementos fundamentales para determinar si existe vida incluso en otros planetas. Pero eso lo abordaremos más adelante. Mientras tanto, les invito a conocer cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Revisemos las notas de inmediato. Emprendedores alemanes de la firma Wingcopter están preparando lanzar su flota de drones para distribuir vacunas contra la COVID-19 en los lugares más remotos del mundo y contribuir al proceso de inmunización de la población contra la pandemia por el nuevo coronavirus. El dron es capaz de trabajar a temperaturas muy fuertes o frías, incluso a temperaturas muy calientes, así como fuertes vientos, de tal modo que la tecnología que promueve Wingcopter permite volar casi todas las circunstancias y entornos o ubicaciones en el mundo, gracias a un rotor de inclinación, que es la única pieza del dron en función de activar estos flotadores, despegue vertical y vuelo de largo alcance. Wingcopter ya cuenta $22 millones de su serie para aumentar sus entregas de drones en el área de la medicina, particularmente para las vacunas COVID-19. Bajo la premisa de que todo se mueve, vibra y cambia constantemente aquí, la ciudad de Moscú estrenó su Laboratorio del Futuro. Se trata de una exposición sobre arte cinético que se desarrolla en Rusia y que incluye alrededor de 400 obras que presentan ideas básicas de la cinética, como la transformación, inestabilidad y movimiento, que permite a sus visitantes alternar el arte con la ciencia. Los promotores del Laboratorio del Futuro destacan que esta es un área significativa del arte contemporáneo, y la exposición traza el desarrollo del arte cinético en las décadas de 1960 y 1970 del siglo pasado, con experimentos vanguardistas y las prácticas artísticas de nuestro tiempo. Para nosotros en Atomum no deja de ser gratificante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en el motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe. Ahora, si usted tiene un proyecto o emprendimiento tecnocientífico que desee divulgar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum. Cyber Shadow. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una experiencia que combina el ninjutsu, arte marcial japonés del espionaje y la guerrilla con una estética de 8 bits en Cyber Shadow. Se trata de un título que nos sumerge en una aventura nostálgica que tiene como protagonista a Sombra, un ninja perteneciente a un clan que usaba una fuerza espiritual llamada Esencia, capaz de desarrollar poderes místicos, y quien se encuentra atrapado en un cuerpo cibernético, pero cuya misión es rescatar a su maestra y derrotar al Dr. Progen, causante de la tragedia épica
científica nipona que nos traslada a un apocalipsis cyberpunk en el futuro. Así que prepárense para una travesía retro con píxeles, música y acción en un ambiente que emplea elementos modernos. Continuamos con más de la ciencia, tecnología e innovación ganada a la integración y socialización del conocimiento. Esto es Atomon. Aunque la materia que existe en el universo es gigantesca, la tabla periódica de los elementos químicos constituye sin lugar a dudas uno de los esfuerzos intelectuales, científicos y culturales más importantes de la historia, y sus más de 150 años de evolución han marcado la pauta de una serie de descubrimientos que desembocaron en la moderna teoría atómica, la cuántica y la química y, por supuesto, la física nuclear. Actualmente, la tabla periódica está integrada por 118 elementos. De estos, 26 han sido obtenidos en el laboratorio, pero no es de extrañar que surjan más, dado que los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificialmente y aumentar en un futuro la lista. Para conocer más detalles sobre esta interesante historia de la química, les invitamos a recorrer con nosotros las coordenadas trazadas por la bitácora cognitiva de la jornada. Acá, el material que hemos desarrollado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Explicar de una forma fiable cómo se estructura y funciona el mundo es uno de los objetivos más esenciales de la ciencia, pero reconocer que existe una rama dentro del universo de la ciencia, tan elemental como la química, es discernir sobre la evolución de nuestro ser, por lo cual el conocimiento que de allí se desprende es fundamental. Bajo ese enfoque, en el que somos química, existe una fascinante estructura que recoge la esencia de los elementos y propiedades químicas, y esta no es otra que la tabla periódica, diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. La tabla periódica es considerada como el descubrimiento más importante de la química, pero para alcanzarse esta compleja ordenación de los elementos, se tuvo que pasar por muchos experimentos y horas en el laboratorio por parte de la comunidad científica mundial. Acá algunos promotores de este corazón de la química. Con el químico francés Antoine Lavoisier se fundó lo que hoy se conoce como la química moderna. Publicó en 1789 su obra, Los elementos, en donde definió a los mismos como materiales que no se pueden descomponer. En 1813, el químico sueco Johannes Jacob von Berzelius comenzó su clasificación especificando letras para los distintos elementos conocidos: H para el hidrógeno, C para el carbono, O para el oxígeno. En 1860 se realiza el Congreso de Karlsruhe, Alemania, considerado el primer Congreso Internacional de Química del mundo, donde aparecieron múltiples clasificaciones, todas independientes unas de otras. En 1862, el geólogo francés Alexandre-Émile Becquerel de Champ-Courtois fue el primero en presentar una clasificación periódica de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla periódica propia con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. En 1913, el químico inglés Henry Moseley determinó, mediante estudios de rayos X, la carga nuclear, número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico, tal como la conocemos hoy.
Entre 1917 y 1929, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominadas triadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en triadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. El desarrollo de la tabla periódica de elementos hasta su forma actual debe mucho a Glenn T. Seaborg, un físico atómico y nuclear estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1951 por sus descubrimientos en la química de los elementos transuránicos. La tabla periódica ha honrado la memoria de un buen número de científicos, dándole su nombre a muchas figuras relevantes como Nicolás Copérnico, Albert Einstein, Niels Bohr, Ernest Rutherford, Enrico Fermi, o Marie y Pierre Curie, y hasta el mismo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ahora, conozcamos la trascendencia de las propiedades periódicas mediante el siguiente video instructivo realizado por la plataforma Traful de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile en relación a la identificación de las propiedades periódicas y su variación en grupos y periodos. Son propiedades que presentan los átomos de un elemento y que varían en la tabla periódica siguiendo la periodicidad de los grupos y periodos de ésta. Por la posición de un elemento, podemos predecir qué valores tendrán dichas propiedades, así como a través de ellas el comportamiento químico del elemento en cuestión. Vamos a encontrar una periodicidad de esas propiedades en la tabla. Esto supone, por ejemplo, que la variación de una de ellas en los grupos o periodos va a responder a una regla general. El conocer estas reglas de variación nos va a permitir conocer el comportamiento desde un punto de vista químico de un elemento, ya que dicho comportamiento depende en gran manera de sus propiedades periódicas. Pero la tabla periódica también tiene una serie de curiosidades y aspectos llamativos dentro de su interesante elaboración, tomando en cuenta que el descubrimiento de nuevos elementos no es una tarea que se da todos los días. Conozcamos algunas de ellas. En la tabla periódica de momento no hay ninguna letra J. 2. Con el nombre provisional de ununenio y símbolo UUE, una vez esté sintetizado, este hipotético elemento químico desarrollado por científicos japoneses ocupará la posición 119 de la tabla periódica. 3. El moscovio, Mc, es un elemento extremadamente radioactivo y la vida media de su isótopo suelen ser tan inestable que se desintegra en menos de un segundo. 4. En 1868, casi 3 décadas antes de ser descubierto en la Tierra, el helio, He, fue detectado en el espacio. 5. La mayoría de los elementos que conforman la tabla periódica son metales. 6. Los primeros 94 elementos de la tabla periódica existen de forma natural, aunque algunos de estos existen en cantidades tan pequeñas que fueron sintetizados antes de ser descubiertos en la naturaleza. 7. En el desarrollo de la tabla periódica han participado desde mujeres reconocidas, como Marie Curie, hasta mujeres cuya aportación en la ciencia no ha sido lo suficientemente divulgada, como Harriet Brooks, Ida Tachnodak, Marguerite Perrier y Lisette Meitner. 8. Una tabla periódica muda es la misma tabla periódica, pero sin los elementos, ni sus números atómicos, es decir, en blanco. Se trata de un recurso muy utilizado para aprender a colocar los elementos químicos en la tabla y analizar sus distintas cualidades. 9. La Organización de las Naciones Unidas proclamó en 2019 el Año Internacional de la Tabla Periódica, por arribarse el 150 aniversario de su creación. Y aunque ha pasado más de un siglo desde el descubrimiento de la tabla periódica, su legado no deja a nadie indiferente, al punto que el divulgador científico mexicano Jesús Carlos Ruiz Suárez
En su escrito, El futuro de la tabla periódica, sostiene que los físicos teóricos piensan que una tabla periódica iniciará después del elemento 173, con átomos en donde las nubes de los electrones ahora serán mares de electrones, una tabla que al ya no tener periodicidad no tendrá límites, tal vez dentro de otros 150 años, es decir, en el año 2169, cuando la humanidad esté celebrando 3 siglos de la grandiosa idea de Mendeleev y todos nosotros seamos polvo o átomos dispersos en el cosmos. Hablar de la ordenación periódica es hablar de Mendeleev, pero también de tantos otros químicos que a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX moldearon ese artefacto epistemológico y didáctico para extenderlo progresivamente hasta los últimos rincones del planeta. La periodicidad y poder de predicción de la tabla periódica es de vital importancia para la ciencia química y condensa todo lo que se conoce de los elementos de la naturaleza y de los que se sintetizan en el laboratorio. Tiempo de nuestra segunda pausa en Atomon, pero sigan con nosotros porque enseguida les invitamos a viajar en la data. Ley periódica de los elementos. Es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos tienden a repetirse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. La ley periódica fue una construcción comunitaria que convocó a químicos del siglo XIX y que dentro de esa comunidad se suscitaron discusiones y acuerdos. La ley periódica es uno de los episodios histórico-epistemológico más importantes en la construcción del conocimiento químico. A partir de los trabajos de 2 profesores de química, Julius Lothar Meyer, de Alemania, y Dmitri Ivanovich Mendeleev, de Rusia, quienes preocupados en cómo llevar el amplio conocimiento sobre los diferentes elementos químicos descubiertos, decidieron crear libros de texto que dieran cuenta de estos conocimientos de una manera clara, lógica y sistemática. A partir de la formulación de la ley periódica, profesores de varios países han reflexionado y continúan haciéndolo con miras a lograr una representación gráfica sobre la forma más ordenada, sistemática y precisa para hacer objeto de trabajo en el aula los conceptos fundamentales de la química. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Esto es Atomon, tiempo de conectarnos con el universo, las investigaciones y proyectos que involucran los misterios de la galaxia y todo lo que sucede en el fascinante y extenso cosmos y que les mostramos a continuación en Fuera de órbita. Un proyecto de investigación iniciado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, en el que participarán astrónomos de China, Estados Unidos y Chile, ha descubierto los primeros protoclústeres conocidos hasta la fecha en el universo. Utilizando el telescopio Magallanes en Chile, el equipo de especialistas chinos confirmó que se trata del Layer C7OD1, el primer protoclúster identificado por mediciones espectroscópicas, cuando el universo tenía solo 770 millones de años y podía estar experimentando una rápida evolución de la fracción de hidrógeno neutro en el medio intergaláctico. Quizás para algunas personas combinar la tecnología aditiva como la impresión 3D y fomentar la inclusión de personas con discapacidad visual a través del arte pictórico pudiera resultar una experiencia compleja, pero resulta que en una galería rusa han decidido hacer uso de recubiertas táctiles creadas en 3D para que personas ciegas o con visión parcial puedan disfrutar en detalle obras de Leonardo da Vinci y hasta Salvador Dalí, una experiencia que parece difícil de creer, pero que gracias a la exposición Arte en tus dedos es toda una realidad para deleite de sus visitantes. Veamos más en el siguiente material. Arte en tus dedos.
es una experiencia que combina la cultura, creatividad, impresión 3D y la inclusión para las personas con discapacidad visual. Una iniciativa que forma parte de una galería en Tyburn, al noroeste de Moscú, y reúne 10 copias de obra de arte famosas que han recibido una cubierta táctil 3D para deleite de sus visitantes, especialmente dirigido a personas ciegas o con visión parcial, quienes pueden sentir los detalles de las pinturas que abarca diferentes épocas y artistas, tales como Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Henri Matisse. Los cuadros expuestos en Arte en tus dedos incluyen cubiertas elevadas que representan los detalles del arte debajo en 3D y un proceso de elaboración minucioso. La imagen 3D de las pinturas está hecha de plástico utilizando el método de formación de vacío, mientras que bajo la imagen 3D está la copia real de la pintura. Además, el nombre de la pintura está escrito con letras y braille. Esto da al visitante la posibilidad de reconocer la pintura. Es muy importante añadir que para cada pintura hemos preparado una audioguía que se puede escuchar a través de un marcador especial que se activa al tocar la pintura. Con la exposición Arte en tus dedos, sus organizadores persiguen que la sociedad comprenda la importancia de hacer que el arte sea accesible para todos. Y aunque parezca difícil de creer, este tipo de iniciativas se convierte en una herramienta para la combinación del uso de las nuevas tecnologías, en este caso, la impresión 3D, para romper con las brechas y concientizar a la población sobre la importancia de desarrollar mecanismos que ofrezcan oportunidades, inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad. Toda la vida en la Tierra contiene elementos como oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Más precisamente, el 96% del cuerpo humano se compone de estos 4 elementos, pero según la clasificación de la tabla periódica, hay 118 elementos conocidos, pero no todos estos son naturales y menos todavía fundamentales para nuestra vitalidad. De allí que su relevancia se pierda de vista, o como precisa el doctor maltés Eric Serry, químico y filósofo de la ciencia, para quien la tabla periódica de los elementos es uno de los más importantes íconos de la ciencia, un solo documento que captura la esencia de la química en una forma elegante. En realidad, no existe nada igual en biología o física o cualquier otra rama de la ciencia. Para este tema, uno ve tablas periódicas en todos lados, en laboratorios industriales, en talleres, en laboratorios académicos y, por cierto, en los pasillos de nuestras universidades. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas, en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @Atomon Telesur, o si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.